Clemente Castañeda, gracias por estar en este espacio de noticias. Gracias por permitirnos esta entrevista nuevamente. Gracias, Efraín, y muchos saludos a todo el auditorio. Senador, un recuento rápido de este año en el tema nacional, en lo que al senador le compete. No, pues ha sucedido de todo en la parte política, en la parte legislativa, pero yo diría, en lo que es mi encomienda, en defender a Jalisco, yo digo, hemos hecho un buen papel construyendo una mayoría parlamentaria que nos permita evitar las ocurrencias del presidente de la República y de su gobierno. Y en ese sentido, creo que el bloque de contención que hemos formado con el PRI, con el PAN, con el PRD y con el Grupo Plural en el Senado de la República ha sido altamente productivo. Y creo también que lo que hemos visto durante estos últimos meses del año, quiero decir, los principios y esto que vamos a ver en los últimos meses del año, pues es un gobierno federal volcado completamente a tratar de mantenerse en el poder, utilizando, como le hacía el viejo régimen, todos los recursos públicos, todos los instrumentos del Estado y del gobierno para tratar de prolongar su esquema de dominación. Frente a eso, se van a topar con las oposiciones, entre otras con Movimiento Ciudadano. ¿Sigue el gobierno federal en campaña? No ha cesado la campaña. Sé que tú lo has dicho en algún momento, pero no voy a citarte textualmente, pero lo que tenemos es un presidente que en lugar de asumirse como el jefe del Estado, como el jefe del gobierno, se asume como jefe de partido, como coordinador de campaña, como jefe de camarilla. Y creo que eso le hace mucho daño a México. Si tuviéramos un presidente que asumiera su responsabilidad, estaremos hablando de otra cosa. Lamentablemente no lo tenemos. Lo del presidente, me refiero al presidente López Obrador, no es el gobierno, sino la arenga pública. Él construyó su proyecto político siendo oposición y nadie le ha avisado, como se ha dicho por ahí, que ya es presidente de la República y por lo visto se le van a pasar los 6 años sin que se haya dado cuenta. ¿Qué sucede con el tema de salud? Fracasó el INSABI. Creo que fracasó prácticamente todos los proyectos que empujó este gobierno. Impulsaron la Guardia Nacional y hoy tenemos un país mucho más violento que el que teníamos hace algunos años. Y mira que ese era un asunto muy difícil. Fracasó el sistema de salud, tan fracasó el sistema de salud que lo que crearon como alternativa, es decir, el INSABI, que sustituía al Seguro Popular, ya terminó por desaparecer también, ahora creando el IMSS Bienestar, que es otra ocurrencia que lamentablemente tampoco va a funcionar. Pero también dijeron, vamos a combatir la corrupción y no han combatido nada de corrupción, al contrario, tenemos un país más corrupto. Y así nos podríamos ir rubro por rubro, lamentando mucho lo que sucede para nuestro país. Por eso yo soy de los que piensa que el 2024 también es una buena oportunidad para contrastar proyectos de gobierno, pero también para hacer una evaluación de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal en el gobierno federal y en todos los gobiernos. En los últimos meses, el Poder Judicial de la Federación a través de sus distintos tribunales o a través de la misma Suprema Corte, ha venido poniéndole candados o trabas o destrabando lo que el gobierno federal pretendía hacer con sus famosas reformas. Uh-huh. ¿Cuál es el punto de vista del senador desde de esa situación? Es que lo que tenemos en México, lo que hemos tenido durante los últimos años, es una batalla entre lo que cree que puede hacer el gobierno federal y lo que la ley, particularmente la Constitución, permite. Afortunadamente en este país tenemos hoy una división de poderes, tenemos un poder judicial, por cierto, encabezado por una mujer, presidido por una mujer, que es un poder independiente, cuya función es decirnos al poder ejecutivo o al poder legislativo si lo que hacemos es constitucional o no, es decir, si está dentro de nuestro marco constitucional legal. Y afortunadamente para México, diría yo, es que en el Senado de la República hemos tenido oportunidad de acudir a la Corte para preguntarle y para exigirle que cumpla con el arbitraje que debe de tener uno de los poderes públicos, en este caso el Poder Judicial, sobre la constitucionalidad de los actos.
Y en la mayoría de los casos nos ha dado la razón. ¿Qué significa que le dé la razón a una minoría del poder legislativo? Que los actos que hace la mayoría y los actos que hace el gobierno de la República no tienen asidero constitucional, por lo tanto son ilegales y por lo tanto son inválidos. ¿A qué me refiero con esto? A un montón de reformas absurdas, nocivas, que se votan, por cierto, en el Senado o en la Cámara de Diputados sin respetar los procedimientos, en lo oscurito, pensando que la mayoría que les dio en el 2018 en el caso de la República en el Senado o en el caso del 2021 en la Cámara de Diputados, les da la posibilidad de hacer lo que quieran. No, lamentablemente para ellos y por el bien de México, hoy tenemos una Corte que equilibra el ejercicio del poder y creo que eso es muy sano para la vida pública. Hablando de equilibrios y de imparcialidad, en 2021 el Instituto Nacional Electoral era verdaderamente un árbitro, era imparcial. Yo creo que el 2021 fue un buen ejercicio para el Instituto Nacional Electoral y creo que salió bien librado. ¿Cuándo sale bien librado un árbitro, un referee electoral? Cuando se aplica la ley, cuando los jugadores están dispuestos a aceptar las sanciones por cometer faltas y cuando al final del día los resultados no tienen una controversia exacerbada y los jugadores aceptan los resultados. Bueno, a diferencia de lo que sucedió en el 2021, hoy que cambió el Instituto Nacional Electoral, tenemos un árbitro, un referee electoral que yo creo que en este momento no está haciendo lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le correspondería? A mi juicio, sacar tarjetas a quienes están infringiendo la ley electoral. Yo les pregunto, donde nos ven y nos escuchan, si no ven bardas pintadas de algunos precandidatos que dicen que no son precandidatos o precandidatas, si no ven anuncios espectaculares, si no ven un montón de publicidad, todo eso son actos anticipados de campaña que el propio árbitro electoral debería de sancionar y que no lo está haciendo. Movimiento Ciudadano ha hecho algo, ha denunciado este tipo de actos anticipados de campaña. Hemos presentado, no recuerdo ahorita la cantidad de impugnaciones y recursos que tenemos a la mano para denunciar y para exigirle al INE y al Tribunal Electoral que actúe en consecuencia y que sancione a quienes están haciendo actos anticipados de campaña. Hemos tenido algunas victorias parciales, pero me parece que necesitamos un árbitro electoral mucho más enérgico si lo que queremos es que se cumpla la ley. Algo más que desagregar, senador. Nada más darte las gracias como siempre, Efraín, y decirles a todos los que nos ven y nos escuchan, nos vamos a estar viendo durante estos últimos meses del 2024, seguramente en sus regiones. Antes de irnos, hace unos meses, en este mismo estudio le pregunté, ¿quiere ser gobernador? Y me dijo usted, palabras más, palabras menos, que iba a esperar los tiempos de su partido. Ya llegaron los tiempos de su partido. Todavía no llegan los tiempos de mi partido, pero sí llegaron los tiempos de decir, claro que quiero ser gobernador, si tengo el apoyo de la gente voy a ser gobernador y sobre todo si cuento con el respaldo de mis colegas, hombres y mujeres de Movimiento Ciudadano. Va a llegar el momento en el que todo esto se haga oficial, en que nos den oportunidad de participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, pero yo no voy a ocultar por más tiempo mi aspiración. Eso no quiere decir que no me vaya a dedicar a hacer el trabajo que tengo como senador de la República en lo que resta del año, hasta que los tiempos electorales nos permitan hacer otra cosa. Senador, muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Muchos saludos.